¿quién está decidiendo realmente en mi vida? Es una pregunta incómoda, porque parte de la identidad moderna se construye sobre la noción de libertad, la idea de que cada individuo elige, decide, construye su camino a partir de la razón y la voluntad. Sin embargo, esa visión es incompleta. Hay algo más operando en silencio, algo que influye sin pedir permiso. El psicoanálisis lo llamó inconsciente, no como un lugar oscuro dentro de la mente, sino como una estructura que organiza la experiencia, incluso cuando no se es consciente de ella. Deseos reprimidos, aprendizajes tempranos, repeticiones afectivas, todo eso que no se recuerda, pero que se sigue actuando. Cada decisión arrastra una historia que no siempre se reconoce. Lo que parece elección puede ser repetición. Lo que parece libertad puede ser una forma de evitar el dolor. Hay vínculos que se buscan no por afinidad, sino por familiaridad con lo no resuelto. Hay caminos que se eligen no por vocación, sino por mandato interior. El inconsciente no grita, pero dirige, no impone, pero condiciona. La contradicción está en que el yo se vive como autor de sus actos. Cree que decide porque evalúa, porque compara, porque analiza, pero lo hace dentro de los límites que su historia emocional permite. Así, la razón se convierte en justificación, no en origen. La lógica aparece después del deseo, no antes. Hay decisiones que ya fueron tomadas mucho antes del momento en que parecen surgir, en la infancia, en un trauma, en un modelo afectivo, en una omisión que dejó una marca, y se repiten bajo formas nuevas, pero con la misma raíz. Comprender esto no implica caer en determinismo, no significa que todo esté escrito, ni que no se pueda cambiar, pero sí exige reconocer que la voluntad consciente es solo una parte del sistema, que lo que no se mira, actúa, que lo que no se nombra, se repite. Esa es la primera forma de recuperar el control, dejar de suponer que se lo tiene. Nadie nace sabiendo lo que quiere. El deseo no es una línea recta, sino una construcción. Y en esa construcción, el inconsciente tiene un papel silencioso, pero determinante. Desde los primeros vínculos, las primeras heridas, los silencios que nadie explicó, se forma una arquitectura interna. No se recuerda con palabras, se graba con emociones. Es desde ahí que muchas decisiones empiezan a tomar forma, pero no como elecciones libres, sino como ecos. Se elige lo que calma, lo que da sentido, lo que repite una sensación conocida, aunque duela. Por eso muchas veces lo que parece atracción es necesidad no resuelta. Lo que parece vocación es una forma de reparar una falta. Lo que se llama gusto puede ser simplemente lo único que se aprendió a tolerar. No hay culpa en eso, solo historia. Una historia que se actualiza constantemente, pero que rara vez se cuestiona. Jung escribió que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es ahí donde ocurre el verdadero trabajo, no en negar lo inconsciente, sino en reconocer su huella en cada decisión. La mayoría de las personas no elige desde la conciencia, sino desde una identidad que ha sido moldeada por lo que otros esperaban, por lo que el entorno premiaba, por lo que alguna vez funcionó para sobrevivir. Y eso incluye los afectos, las prioridades, incluso la forma de pensar. La mente construye una narrativa para justificar, pero lo profundo se mueve por otra lógica. Hay decisiones que ya estaban tomadas mucho antes del momento en que parecen surgir. Ya estaban cuando se aprendió a callar, cuando se eligió adaptarse para ser querido, cuando se repitió un patrón familiar sin saberlo, y sin embargo, el yo las defiende como propias, las racionaliza, las argumenta, no por malicia,
sino porque necesita creer que está al mando. Pero no lo está del todo. Y ahí empieza el problema, o la posibilidad. Porque si todo lo que se elige está condicionado por lo que no se ve, entonces la única forma de recuperar algo parecido a la libertad es empezar a ver. Ver cuándo se está repitiendo, cuándo se está obedeciendo a una lealtad antigua, cuándo se está evitando una verdad que duele. La clave no está en evitar el inconsciente, ni en intentar controlarlo. Está en establecer un diálogo, en observar los momentos donde aparece con más fuerza, los vínculos que se repiten, los miedos desproporcionados, las reacciones que no se pueden explicar con lógica. Todo eso es información, todo eso está diciendo algo. Jung no hablaba del inconsciente como un enemigo, lo veía como una parte esencial del alma humana. No se trata de erradicarlo, sino de integrarlo, de reconocer que en cada decisión hay una mezcla de claridad y sombra, que nadie elige desde un vacío. Siempre hay historia detrás, y entender eso no debilita la voluntad, la fortalece, porque donde antes había impulso, ahora puede haber pausa, donde antes había repetición, ahora puede haber conciencia, y donde antes se actuaba sin saber por qué, ahora puede haber una pregunta que incomoda, pero que abre. Comprender la influencia del inconsciente no tiene como fin explicar cada decisión con una causa oculta, ni reducir la vida a un conjunto de reacciones automáticas. El objetivo es más modesto, pero también más profundo, introducir una pausa entre el impulso y el acto, entre el deseo y la elección. Esa pausa no es natural. Exige conciencia, y la conciencia incomoda, porque obliga a revisar lo que se ha repetido durante años, lo que parecía estable, lo que se confundía con identidad. Muchas decisiones no fueron elecciones, sino respuestas. Algunas carreras, algunas relaciones, incluso algunos sueños, nacieron más del miedo que del deseo, y sin embargo, fueron defendidos como propios. El inconsciente no se opone a la voluntad, la complementa, la limita, la tensiona, y en esa tensión se juega la posibilidad de libertad, no como una conquista absoluta, sino como un proceso gradual. Cuanto más se reconoce lo que influye en el fondo, más espacio se gana para actuar con claridad en la superficie. Pero hay un precio. La lucidez incomoda. Darse cuenta implica renunciar a ciertas explicaciones cómodas. Implica ver que el otro no siempre tuvo la culpa, que el entorno no fue siempre determinante, que algunas elecciones no fueron tan libres como se pensaba. Esa pérdida de inocencia puede doler, pero también puede ser el inicio de algo más sólido, porque solo cuando se deja de negar la presencia del inconsciente, se empieza a construir una voluntad real, una voluntad que no reacciona por reflejo, sino que discierne, que no repite por inercia, sino que elige con contexto, no perfecta, no pura, pero más honesta. La transformación no ocurre en el acto espectacular de una decisión, sino en el trabajo silencioso de observar, de hacerse cargo, sin culpa, de lo que uno ha heredado, absorbido, arrastrado, no para destruirlo, sino para integrarlo. Comprender el inconsciente no libera de sí mismo, pero permite vivir con menos autoengaño, y a veces eso es más valioso que cualquier certeza. El resto, el cambio, el camino, las nuevas decisiones, viene después, cuando haya espacio para que lo consciente y lo inconsciente dejen de enfrentarse y comiencen, al menos, a escucharse.